Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo a hablar sobre una compilación de historias que la verdad me llamó muchísimo la atención. Me refiero a La Intemporalidad Perdida, escrito por Anais Nin. Está editado bajo el sello Lumen y tiene aproximadamente unas 170 páginas. Es un libro muy delgadito, como se pueden dar cuenta, y tiene una letra bastante grande y muy fácil de leer. A este libro yo le quería hacer como una especie de recomendación, pero conforme iba grabando, editando y etcétera ese primer video, me di cuenta de que, número uno, no aterricé en ningún punto como a mí me hubiera gustado aterrizarlo. Y número dos, me di cuenta de que hay cosas que ni siquiera se podrían recomendar. Simplemente como que las tengo que decir así, cosas que no son ni buenas ni malas y que podrían llegar a ser muy subjetivas para las personas. Entonces, no sé cómo llamarle este video, pero les quiero contar un poquito de lo que podemos encontrar en La Intemporalidad Perdida, escrito por Anais Nin. Para empezar, tenemos que hablar un poquito de la figura de Anais Nin, o de la persona que llegó a ser. Esta compilación de historias tiene dos introducciones. Una que nos habla sobre la vida de la escritora y otra sobre el contexto en el que fueron escritas varias de estas historias. Y la verdad, Anais Nin fue una persona muy... ¿cómo decirlo? Muy extraña, muy diferente a lo que generalmente podríamos relacionar con alguna escritora. Es que ella literalmente desafiaba cualquier cosa. Desafiaba a su matrimonio, desafiaba a su familia, desafiaba todas las expectativas sociales y a todos los estigmas sociales en la época en la que Anais Nin vivió. Teniendo infinidad de parejas, infinidad de relaciones, incluso se dice que tuvo una relación incestuosa con su padre que la había abandonado. No sé si eso pueda ser verdad, no sé si Anais Nin realmente tuvo una relación incestuosa con su padre, pero desde esa cosa, desde tener una idea de quién y cómo era Anais Nin, ya nos podemos dar una idea de más o menos qué es lo que vamos a encontrar en estos relatos. Su vida sirve para alimentar estos cuentos, estas historias. En estos 16 relatos vamos a conocer muchas cosas en las que Anais Nin estaba viviendo. Vamos a conocer muchas cosas a las que Anais Nin se estaba acostumbrando día a día, sirviendo su vida como de soporte para la mayoría de estos relatos. El detalle es que esto no se siente como un cuento, no se siente como una historia ficticia. Si bien sí toma como que a veces cierto rumbo muy surrealista ciertas historias, y también toman ciertos rumbos que uno no podría relacionar con la vida real, desde el planteamiento de la historia y del cuento es una historia real, porque están basadas en las cosas de Anais Nin, que posteriormente ella se como que las transfiguraría, las cambiaría para que se adaptaran a ella, a lo que ella quería en ese momento, siendo así un reflejo de su vida y de su perspectiva del mundo, enfocándose en el yo de Anais Nin, en la persona que ella quería ser en ese momento, enfocándose en lo que ella quería lograr con sus relatos, en lo que ella quería hacer, transfigurando un poquito sus vivencias. Los relatos son bastante cortos, el máximo creo que es de unas 40 páginas, muy poquito, los demás hay de 4, 5 hasta de 3 páginas. El detalle con esto es que hay unos que están muy bien logrados, hay unos que son perfectos, pero hay otros que son bastante raros y bastante confusos de entender, siendo muy subjetivos tanto en el planteamiento y en el desarrollo de lo que se nos está contando, haciendo que la experiencia pues no sea muy agradable para el lector y que muchas veces se pregunte qué está leyendo y hacia qué va, porque si es muy subjetivo en ciertas partes, es como un poco surrealista, un poco onírico en ciertas partes, y si dices, ok, capté como que la idea principal, pero el desarrollo y el final como que están muy raros, como que ciertas partes no cuadran la una con la otra, sí hace que el lector como que se ponga a pensar un poquito, pero que no le lleve a nada, que sea como que algo abarcado de una forma un tanto superficial, y que más que profundizar en unas historias lo hace más que en otras, como que es una especie de sacarse una espina lo que se siente en varios relatos. Muchas veces se siente que Anais Nin estaba tratando de sacar algo que tenía dentro, y lo hace de una manera a veces bien y a veces muy rara que no se llega a entender muchas veces. Anais Nin se explota a ella misma a través de varios personajes ficticios en estas
historias o personajes que ella vio en su entorno y los adaptó a sus historias. Como les mencioné un poquito al principio, ella como que se dedicaba a tumbar ciertas cosas, como que se dedicaba a ser la contracorriente de lo que muchas cosas dictaban en esa época. Y es que estamos hablando en una época donde muy pocas mujeres tenían voz. Estamos hablando de una época en donde, a menos que fuera una esposa de un banquero o de una persona muy reconocida, pues podría tener como que cierto valor, como que cierta voz en la sociedad. No podían tener tanta voz por ellas mismas. Trataba de tener voz, trataba de expresar lo que sentía y lo que tenía dentro. El detalle con esto es que no lo logró, y fue hasta ya muchísimos años después hasta que estas historias vieron la luz. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, ya nos podemos imaginar qué clase de cosas va a tumbar Anais Nin en estos relatos, como los estándares y prejuicios femeninos de esa época. Incluso ella como que le tira un poquito a otras escritoras que se adaptaban un poco a este esquema social de esa época. Muy bien, pero muy extraño y muy controversial. Yo creo que si hay alguien que es muy fanática de esa escritora y lee esto, como que le va a dar También explora ciertas partes como la fidelidad y el matrimonio, pero de una forma un poco más rara, un poco más adecua a lo que son las cosas hoy en día, a través de la felicidad y la infelicidad. El relato de inicio, que le da título a esta compilación, que es La intemporalidad perdida, se centra en un matrimonio donde el hombre pues prácticamente no toma en cuenta a su mujer y muy pocas veces la toma en cuenta, y ella pues hace como que ciertas cositas. Y hay otra historia donde nos centramos en un matrimonio, donde una mujer recibe a los fanáticos de su esposo, que es escritor. Entonces tienen una charla sobre fidelidad, sobre cosas del matrimonio, que yo no estoy casado, entonces solamente me puedo dar una idea de lo que es. ¡No puedo! ¡Estoy casado! Y ya hay un contraste muy grande entre las historias, tanto la forma en que se nos plantea y cómo se va desarrollando, creando así un espectro de emociones y un espectro de complejidad bastante interesante que personalmente a mí me llamó muchísimo la atención. También se mete con la importancia de los libros en la vida de las personas. De hecho, si se dan cuenta, ya no es el mismo o el acomodo que tenía en los anteriores videos. De hecho, literalmente antes de grabar este video me dediqué a rescombrar todo, a limpiar. Entonces, pues aquí ya pueden ver los libros de George Martin y aquí unas cuantas sagas. Pero, cosas más, cosas menos. El impacto que puede tener un libro en la vida de una persona puede ser o el más grande éxito que puede tener ese libro, o puede ser el mayor fracaso. Porque, pues, los libros no son para todos. Entiendo que a muchas personas no les gusta leer y entiendo por qué. Pero aquí hay una historia que se llama La canción del jardín, donde nos centramos en una niña pequeña que empieza a descubrir los libros. Estamos hablando de una niña que descubre los libros, pero que ya era diferente, y que el hecho de que haya descubierto los libros no la hizo diferente, pero porque ella ya era diferente. Ella no le gustaban las muñecas, ella quería conocer más el mundo, quería saber qué es lo que había afuera, cómo funcionaba. Y desde ahí me llamó muchísimo la atención ese relato. Y esta niña, nuestra protagonista, wow. Cuando ella se empieza a introducir en el mundo de la lectura, cuando ella empieza a ver lo que puede hacer un libro, su perspectiva del mundo y su perspectiva de todo cambia como no se imagina. Cuestionando incluso movimientos feministas de esa época de una forma feminista, pero contraria a la establecida en esa época, Anais Nin creó un relato bellísimo en La canción del jardín, donde nos damos cuenta de que, a pesar de que los libros son muy buenos y a veces pueden ser un gran escape, el mundo real no va a cambiar. El mundo real sigue allá afuera y va a seguir ahí. Y es mejor explorarlo, es mejor conocerlo, vivirlo, que pues estar entre muchas páginas, porque a finales de cuentas el mundo va a seguir allá afuera. Este personaje para mí fue muy interesante. Fue un parteaguas, y yo, que no soy el público objetivo de este relato, de estas historias, para mí fue un boom. Para mí como que me abrió los ojos, me quitó como una especie de venda que ya tenía pero no sabía. No me puedo imaginar lo que puede hacer en las manos de una mujer, de una niña o de una jovencita que pues apenas va descubriendo el mundo, y que se va a dar cuenta de que no todo es color de rosas, y que pues hay cosas malas y hay cosas medio feas allá afuera, pero que realmente vale la pena vivir. Y no solo eso, también vemos lo que puede hacer una madre gitana con tal de que sus hijos coman, lo que puede hacer una bailarina de flamenco para mantenerse a flote. Son cosas pues raras, son cosas que tú dices, esto no puede pasar, esto cómo pudo pasar, esto cómo puede ser real. A finales de cuentas, esto sí resulta como una especie de reflejo del mundo de allá afuera, sobre todo de la época en la que Anais Nin vivió. Y se me hace extraño que aún en pleno 2024
estos relatos sigan teniendo peso, sigan teniendo relevancia y sigan teniendo algo que contar. Hablándonos así de la calidad, tanto de la pluma de Anais Nin, porque créanme, escribía muy bien, y también por sus ideas y por su perspectiva del mundo. El yo que Anais Nin nos muestra en cada relato es un yo especial, es un yo diferente el uno del otro, que si bien giran alrededor de ciertos temas importantes, le dan al lector una perspectiva completamente diferente a lo que pensaba que podría ser el mundo. Esto no es una reseña, tampoco es una recomendación. Es algo similar a lo que hice con los cuentos de Philip K. Dick, La Segunda Variedad. Lo hago más que nada para sacarme la espina, porque desde que lo leí quise hablar de él. Y finalmente ahorita que lo estoy haciendo, ya me siento más a gusto, ya me siento feliz. Denle una oportunidad a esto. Les puede gustar y no les puede gustar, perfecto, pero al menos un relato de aquí les va a cambiar la perspectiva de las cosas de allá afuera. Pero bueno, eso es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.